Hoy vamos a explorar la historia secreta de algo que usamos todos los días, una de las sustancias más comunes del mundo, pero también, y esto es lo increíble, una de las más poderosas. A ver, empecemos con un acertijo. ¿Qué tienen en común tres cosas que, en teoría, no tienen nada que ver? Estamos hablando de la Gran Muralla China, la Revolución Francesa y hasta la mismísima creación de Nueva York. Suena como que no hay conexión posible, ¿cierto? Pues la respuesta es la sal. Así como lo oyen, la sal de mesa. Ese mineral tan simple que sin que nos diéramos cuenta ha estado moviendo los hilos de la historia. Acompáñenme a descubrir cómo. Ok, para entender esto tenemos que empezar por los mapas. Pero no los mapas que conocemos. Pensemos en un mapa invisible, trazado mucho antes de que existieran países o ciudades. Un mapa dibujado por la pura necesidad de conseguir sal. Y lo más loco de todo es que esto no empezó con nosotros, empezó con los animales. Imagínense a los búfalos, por puro instinto, buscando sal y creando caminos. Y luego llegamos nosotros, los cazadores. ¿Y qué hicimos? Pues seguimos esos mismos senderos, rutas que, con el paso de los siglos, se convirtieron en las autopistas que usamos hoy. ¡Increíble! Y este patrón no se quedó en senderos, creció a una escala gigantesca. Piensen en Roma. Su primera gran calzada, la famosísima Vía Salaria, ¿adivinen para qué era? Para mover sal. Siglos después, Venecia se volvió una potencia mundial. ¿Cómo? Controlando las rutas marítimas de la sal. La lección era clara. Si controlabas la sal, controlabas el mundo. Y la cosa no para ahí. La influencia de la sal es tan, pero tan grande que está literalmente escrita en los nombres de las ciudades. Es como un eco del pasado que nos recuerda lo importante que era. Ok, todo esto está muy bien, pero nos deja una pregunta clave. ¿Por qué hay sal en algunos lugares y en otros no? ¿Qué decide dónde aparecen estos depósitos tan valiosos? Bueno, para responder eso, tenemos que hacer un viaje de miles de millones de años al pasado. Y aquí la historia se pone todavía más fascinante, porque para entender esta obsesión humana con la sal, tenemos que mirar hacia adentro, a nuestra propia biología. Resulta que, de alguna forma, todos llevamos un pedacito del océano antiguo dentro de nosotros. Todo se remonta al origen de la vida. La vida empezó en el mar en una especie de sopa química súper salada. Entonces, cuando los primeros seres vivos empezaron a salir a la Tierra, se toparon con un problema gigantesco. ¿Cómo sobrevivir lejos de ese ambiente salado que era esencial para ellos? ¿Cómo te llevas el océano contigo? La solución de la naturaleza fue, como siempre, brillante. El huevo, piénsenlo, un huevo es básicamente eso, un pequeño océano privado y portátil, una burbuja de agua salada con todo lo necesario para que la vida se desarrolle en tierra firme. Una genialidad. Y esa conexión con el mar la tenemos hasta hoy, grabada en nuestro propio cuerpo. ¿Se han preguntado por qué las lágrimas o el sudor son salados? Porque tienen la misma concentración de sal que aquel océano primitivo. Es que simplemente la sal es el combustible de nuestras células. Y aquí va lo más alucinante. Cada idea que tenemos, cada recuerdo, cada emoción, todo eso es posible gracias a pequeñas chispas eléctricas en nuestro cerebro. ¿Y qué impulsa esas chispas? Los iones de sodio, o sea, la sal. Dicho de otra manera, nuestra propia conciencia, lo que nos hace ser quienes somos, está, en esencia, hecha de sal. Entonces, esta necesidad biológica tan profunda no se quedó ahí. Evolucionó hasta convertirse en un deseo, en un antojo casi incontrolable, una especie de adicción. Y fue esa adicción la que se transformó en un motor que cambió la historia. A ver, una pregunta. Sabemos cuándo tenemos hambre y cuándo tenemos sed. El cuerpo nos avisa. Pero, ¿cómo nos avisa de que necesita sal? ¿Cuál es la señal? Pues, la evolución fue muy astuta. Nos programó para que nos encantara el sabor salado. Creó un antojo tan fuerte que es casi imposible de ignorar. Algunos le llaman la adicción original, un mecanismo perfecto para garantizar que siempre buscáramos lo que necesitábamos para sobrevivir. Y claro, cuando un deseo es tan poderoso y universal, siempre hay alguien que busca cómo sacarle provecho.
Los gobiernos se dieron cuenta de que la gente pagaría lo que fuera por sal. Y vaya si lo usaron. El impuesto a la sal ayudó a construir la Gran Muralla China. Un impuesto a la sal desató la Revolución Francesa. Y un impuesto a la sal inspiró a Gandhi y su famosa Marcha de la Sal. Imagínense, revoluciones, imperios, todo por controlar este pequeño cristal. Pero esperen, que la historia no termina con nuestra adicción. Hay más. La sal tiene otra propiedad, una especie de superpoder casi mágico, y es su capacidad para controlar el agua. Una habilidad que literalmente fue la base para construir la civilización como la conocemos. Ese superpoder es la conservación. Piénsenlo, la sal puede como que detener el tiempo, frena la descomposición, y esta simple cualidad lo cambió absolutamente todo para nosotros. La ciencia detrás es fascinante y bastante simple. A nivel microscópico, la sal actúa como un imán superpotente para el agua. Cuando entra en contacto con la carne, por ejemplo, le saca toda el agua a las bacterias y microbios que la descomponen. Sin agua, no pueden vivir. Y listo, magia. La descomposición se detiene por completo. Mucho antes de que existieran los refrigeradores, esta era la tecnología para conservar la comida. Gracias a la sal, los egipcios podían momificar a sus faraones, los ejércitos podían viajar por meses, las ciudades podían guardar comida para el invierno y evitar las hambrunas. Básicamente, la sal fue el primer refrigerador de la historia. Y su importancia está tan metida en nuestra cultura que ni nos damos cuenta. Por ejemplo, la palabra salario. ¿De dónde viene? De sal. A los soldados romanos se les pagaba en parte con sal. Era así de valiosa. Palabras como salami, o sea, carne salada, salsa e incluso salvación, todas vienen de la misma raíz latina. Dinero, comida, supervivencia, todo conectado a la sal. Bueno, es hora de juntar todas las piezas de este rompecabezas. Si pudiéramos mirar dentro de un solo granito de sal, ¿qué historia nos contaría? Nos contaría una historia épica. Veríamos la geología dibujando los mapas del mundo. Veríamos la biología creando un antojo que nos define. Y veríamos la química dándonos la herramienta para construir civilizaciones. Todo, desde los grandes imperios hasta el chispazo de un pensamiento en nuestra mente, todo está conectado por este pequeño cristal. Al final, la historia de la sal es una prueba increíble de que las cosas más comunes y corrientes a nuestro alrededor pueden ocultar las historias más extraordinarias. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿verdad? ¿Qué otros objetos de nuestro día a día tienen una historia secreta esperando a que alguien la cuente?